Dicen que hay lugares que nunca mueren del todo, que las paredes guardan ecos de las risas y los lamentos que una vez resonaron entre ellas. El manicomio de San Jerónimo es uno de esos lugares. Abandonado hace más de 50 años, su estructura decrépita se alza en las afueras de la ciudad como un esqueleto olvidado, una advertencia silenciosa para los curiosos. Con su cámara en mano y una linterna de alta potencia, decidió que esa noche sería la noche en que desentrañaría los secretos del manicomio. Convenció a su amigo Javi para que lo llevara, aunque Javi se negó rotundamente a poner un pie dentro. Ese sitio me da mala espina, le dijo con el rostro pálido mientras Alex saltaba la oxidada verja perimetral. Tranquilo, en un par de horas estoy de vuelta con las mejores imágenes de mi vida, respondió Alex con una sonrisa confiada, sin saber que esa sería la última vez que vería a su amigo. La noche era fría y sin luna. El único sonido era el crujir de las hojas secas bajo sus botas mientras se acercaba a la entrada principal. Las enormes puertas de madera estaban selladas con cadenas y candados, pero Alex ya había investigado. Sabía de una ventana rota en la parte trasera, en lo que solía ser la cocina. El aire dentro del edificio era denso, pesado, cargado con el olor a moho, polvo y algo más, algo metálico y dulzón, como sangre vieja. Encendió su linterna y el haz de luz cortó la oscuridad, revelando un pasillo interminable cubierto de escombros y papeles amarillentos, expedientes de pacientes desparramados por el suelo como hojas caídas. Empezó a grabar, narrando sus primeras impresiones con voz excitada. Estoy dentro. El ambiente es increíblemente denso. Se puede sentir la historia en cada rincón. Caminó con cautela, sus pasos resonando en el silencio sepulcral. Cada sonido, cada crujido del edificio al asentarse, hacía que su corazón latiera un poco más rápido. Entró en una de las habitaciones. Una cama de metal oxidado seguía en el centro, y las paredes estaban cubiertas de arañazos, como si alguien hubiera intentado desesperadamente escapar. En una de las paredes, una frase apenas legible estaba grabada: "No me dejan salir". Un escalofrío recorrió la espalda de Alex. Esto era más real de lo que había imaginado. Continuó explorando, adentrándose cada vez más en las entrañas del manicomio. Llegó a lo que parecía ser una sala común. Varios sillones destripados estaban dispuestos en círculo. En el centro, un viejo piano de cola acumulaba una gruesa capa de polvo. Mientras filmaba los detalles, un sonido helado rompió el silencio. Una sola nota de piano, grave y resonante, vibró en el aire. Alex se quedó paralizado. Apuntó la linterna hacia el piano, pero no había nadie. El sudor frío comenzó a perlar su frente. «Hola, ¿hay alguien ahí?», preguntó, su voz temblando ligeramente. Solo el silencio le respondió. Pensó que podría haber sido el viento, un animal, cualquier explicación lógica, pero en el fondo sabía que no era así. Decidió subir al segundo piso, donde estaban las celdas de aislamiento. La escalera de caracol crujía peligrosamente con cada paso. El aire se volvía más frío a medida que subía. El pasillo de arriba era aún más aterrador. Las puertas de las celdas de metal macizo estaban abiertas, invitándolo a mirar dentro. En una de ellas encontró una silla de ruedas volcada. Mientras la enfocaba con su cámara, la silla comenzó a moverse lentamente, como si alguien invisible la estuviera meciendo. Alex retrocedió de un salto, con el corazón en la garganta. El miedo real
puro y paralizante comenzaba a apoderarse de él. Esto ya no era una aventura divertida. Fue entonces cuando escuchó el primer susurro, claro como el cristal, justo detrás de su oreja. Vete. Se giró bruscamente, barriendo el pasillo con su linterna. Nada, solo sombras y polvo. Pero el susurro se repitió, esta vez desde el otro extremo del pasillo, seguido de una risa infantil y escalofriante. El pánico se apoderó de él. Decidió que ya había tenido suficiente. Era hora de irse. Empezó a correr hacia las escaleras, pero el manicomio parecía no querer dejarlo ir. Las puertas de las celdas comenzaron a cerrarse de golpe, una tras otra, con una fuerza antinatural, persiguiéndolo por el pasillo. El estruendo metálico era ensordecedor. Cuando llegó a la escalera, se detuvo en seco. Abajo, en la penumbra del primer piso, una figura alta y delgada estaba de pie, mirándolo. No podía distinguir su rostro, solo una silueta oscura que parecía absorber la luz. La figura levantó un brazo lentamente y señaló hacia él. Alex no esperó más. Se dio la vuelta y corrió en dirección contraria, buscando otra salida, cualquier salida. El edificio parecía haber cambiado. Los pasillos se retorcían y se alargaban, convirtiéndose en un laberinto sin fin. Las voces se multiplicaron a su alrededor. Lamentos, gritos, súplicas. Ayúdame, sácame de aquí, te quedarás con nosotros. Era una cacofonía de desesperación que amenazaba con volverlo loco. Desesperado, rompió una ventana con el pie de su trípode y se asomó. Estaba en el segundo piso, pero debajo había un tejado de un solo nivel. Sin pensarlo dos veces, saltó. Aterrizó con un golpe sordo, torciéndose el tobillo. El dolor era agudo, pero el miedo era más fuerte. Se levantó cojeando y corrió hacia la verja. Mientras corría, miró hacia atrás. En cada ventana del manicomio, docenas de rostros pálidos y demacrados lo observaban en silencio, sus ojos vacíos siguiendo cada uno de sus movimientos. La imagen se grabó a fuego en su mente. Logró saltar la verja y cayó al otro lado, exhausto y temblando. Cojeando, llegó hasta el coche, donde Javi lo esperaba, muerto de preocupación. «Alex, ¿qué ha pasado? Parece que has visto un fantasma», exclamó al ver su estado. «Peor, Javi, mucho peor», balbuceó Alex mientras se metía en el coche. «Arranca, ahora». Javi pisó el acelerador y se alejaron del lugar maldito a toda velocidad. Alex no dejó de mirar por el retrovisor hasta que el contorno de San Jerónimo desapareció en la oscuridad. Alex nunca volvió a ser el mismo. Las pesadillas lo atormentaban cada noche. Veía los rostros en las ventanas, escuchaba los susurros y los lamentos. Dejó de buscar emociones fuertes, de explorar lugares abandonados. Se encerró en sí mismo, asustado de su propia sombra. Pero lo peor no eran los recuerdos. Lo peor era que a veces, en el silencio de su habitación, en mitad de la noche, escuchaba una voz familiar, un susurro helado que le decía: «Te estamos esperando». San Jerónimo no lo había dejado ir del todo. Una parte de él se había quedado allí, en esos pasillos oscuros, y algo de allí se había venido con él. La grabación de esa noche se perdió. La cámara apareció rota, la tarjeta de memoria borrada. Quizás fue lo mejor. Hay secretos que es mejor que permanezcan enterrados. Hay puertas que nunca deberían abrirse. Y hay lugares, como el manicomio de San Jerónimo, a los que nunca, jamás se debe entrar.